El desarrollo de los genitales, aunque desde la fecundación está determinado genéticamente, inicialmente es indiferenciado por lo menos hasta la séptima semana. El gen que hace la diferencia génica entre genitales femeninos y masculinos es SRY, que se encuentra presente en el cromosoma Y determina la formación de los testículos, aunque también intervienen genes autosómicos. Para entender la formación de las crestas genitales debemos retomar el origen de las células que lo conforman, las cuales se denominan epiblastos. Estas migran a través de la línea primitiva, donde reposan entre células endodérmicas en el saco vitelino cerca de la alantoides. En la semana 4, mediante un movimiento mevoide, siguen migrando a través del mesenterio dorsal del intestino posterior y en la semana 6 llegan a formar la cresta genital, donde hay una proliferación del epitelio y condensación del mesénquima. Posteriormente, las células epiteliales se introducen en el mesénquima subyacente formando los cordones sexuales primitivos. Durante la diferenciación, en la séptima semana, en el caso de la mujer, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos de células irregulares, los cuales ya contienen células germinales primitivas que forman la médula del ovario. El epitelio superficial de la gónada sigue proliferando y forma los cordones corticales. En el tercer mes, estos cordones se subdividen en grupos aislados de células, las cuales empiezan a rodear cada ovogonio formando los folículos primarios. Inicialmente los conductos mesonéfricos o de Ward y paramesonéfricos o de Müller están separados por un tabique y posteriormente se unen para formar la cavidad uterina. Los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales femeninos. En un inicio se identifican tres partes. Una vertical craneal que se abre en la cavidad abdominal, una parte horizontal que atraviesa el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo del lado opuesto. Con el descenso del ovario, de las primeras dos partes anteriormente mencionadas se originan las trompas de falopio y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Cuando la segunda parte de los conductos paramesonéfricos se desplazan en dirección mediocaudal, las crestas urogenitales pasan gradualmente a un plano transversal. Una vez que los conductos se fusionan en línea media, se establece un amplio pliegue pélvico transverso que se extiende desde los extremos laterales de los conductos paramesonéfricos y constituyen el ligamento ancho del útero. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en bolsa rectouterina y bolsa rectovesical. Finalmente, los conductos paramesonéfricos funcionados forman el cuerpo y el cuello del útero. Para la formación de la vagina, la punta sólida de los conductos paramesonéfricos alcanzan el seno urogenital. Se forman evaginaciones correspondientes a los bulbos senovaginales que proliferan y forman una sólida placa vaginal. Hacia el quinto mes, las expansiones que hay alrededor del final del útero forman los fondos de saco vaginales que son de origen paramesonéfrico. Por lo tanto, la vagina tiene un origen doble. La parte superior procede de la cavidad uterina y la parte inferior se deriva del seno urogenital. La luz de la vagina permanece separada del seno urogenital por un tejido que corresponde al hilo. Durante la tercera semana del desarrollo, las células del mesénquima emigran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales, los cuales se elevan y en posición craneal a la membrana se unen y forman el tubérculo genital. La región caudal se divide en dos partes, los pliegues uretrales y los pliegues anales. Por otro lado, las protuberancias genitales se hacen visibles a cada lado de los pliegues uretrales y forman las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. En este momento es importante recordar que a este nivel, en la sexta semana, aún es imposible distinguir entre los dos sexos. El desarrollo de los genitales externos es estimulado por los estrógenos. El tubérculo genital se alarga ligeramente y forma el clítoris. En las primeras etapas del desarrollo es más grande que en el sexo masculino. Los pliegues uretrales no se fusionan sino que se convierten en los labios menores. Las protuberancias se agrandan y forman los labios mayores. El surco urogenital es abierto y forma el vestíbulo.